Vamos a hacer contacto en este momento con Andrea Domínguez Barbosa, especialista en epidemiología y salud pública, a quien le agradezco que nos acompañe esta tarde para platicar justo acerca de esto, del plan de vacunación y de la vacuna en sí misma. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Oye, con el gusto de saludarte, Andrea, por favor, para empezar, pues sí me gustaría conocer cuál es tu punto de vista acerca de este plan de vacunación. Ya se inició con el despliegue. ¿Cómo lo ves? ¿Es oportuno, sobre todo, empezar en estas zonas marginadas, en estas zonas en donde, pues sin duda, están caracterizadas por la pobreza, pero no se tiene un número importante de casos de COVID-19? Sí, Magda, es parte de la Estrategia Nacional de Vacunación en nuestro país. Como ya lo mencionas, es atender a 15 millones de adultos mayores que tenemos en nuestro país. Obviamente se le está dando, empezaron por un privilegio, por lo menos aquí en la Ciudad de México, por lo menos sabemos las alcaldías de Milpalta, de Coajimalpa, perdón, y de Magdalena Contreras, porque se cubre con una cuota suficiente de acuerdo a la población de adultos mayores que hay en estas alcaldías. Pero hay varias cosas que no quedan suficientemente abordadas y creo que se suma más a la lista de los pendientes que tenemos como ciudadanos, independientemente de la edad que tengamos. ¿Okay? Por supuesto que los más jóvenes somos responsables de nuestros ancianos, adultos mayores, pero sí es importante destacar algo: el personal de salud, muchos en muchas poblaciones de la República Mexicana no han recibido su segunda dosis, inclusive hay unos que ni siquiera han recibido la primera. Entonces, no estoy demeritando y por supuesto tampoco estoy descartando que se inoculen a los adultos mayores, simplemente que no hay claridad en este sentido. Tú lo mencionabas y es cierto, habemos personas que no hemos sido inoculadas ni en la primera dosis, pero también hay personal de salud de la primera línea que no ha recibido su segunda vacuna y ya está en el límite para recibir, de acuerdo a los estudios que amparan las vacunas, de acuerdo a su tipo, la segunda dosis. Entonces, esto es peligroso porque ¿qué pasa, Magda? Tenemos el asunto de las variantes que se están suscitando en el mundo. Entonces, entre más nos tardemos en vacunar, en terminar la dosis del esquema de inmunización de una persona, más oportunidad le estás dando al virus de que mute, de que cree una nueva variante y eventualmente de que esa variante pues no sea sensible a las vacunas. Entonces, estamos en un abismo en este sentido. Por el otro lado, el subsecretario de Salud nos informó que la cantidad de dosis que se tienen adquiridas o preadquiridas para nuestro país cubren suficientemente, inclusive con un porcentaje de merma, que esto puede ocurrir siempre en todos los esquemas de vacunación, está cubierta nuestra nación. Sin embargo, el tema es que no llegan suficientes para todos. Por ejemplo, hoy están administrados, ya lo mencionabas tú, 5,000 dosis, 5,000 acá también en la Ciudad de México, y no son suficientes. También me preocupa mucho que la fluidez y sobre todo la logística que tiene el ejército, muy respetable esta institución, pero que tienen ahorita para la administración de vacunas para nuestros adultos mayores, me preocupa porque llevan muchas horas de pie esperando la vacuna, 5 o 6 horas esperando la vacuna en las diferentes alcaldías aquí en la Ciudad de México y seguramente también en otras partes de la República. Entonces, creo que falta un poco más de ayuda y creo que parte de los talentos que hemos tenido a nivel mundial como país han sido nuestro esquema nacional de vacunación, que ha sido destacado y aplaudido por muchas otras naciones. Entonces, no entiendo y seguimos sin comprender que no se dejen ayudar por otras instituciones para que se pueda vacunar a más gente mucho más rápido y respetando, por supuesto, los grupos de edad que tienen ya planeados. Entonces, me preocupan varias cosas, Magda, esa es la realidad. Hoy es el primer día, esperemos que con los días subsecuentes fluya un poco mejor y más rápido. Sin embargo, todo va a depender, por supuesto, de la disponibilidad de las vacunas. Recordemos que recién Claro. llegaron 870,000 vacunas de AstraZeneca a nuestro país. Algunas vienen ya listas para administrarse, otras vienen una especie, para que me entiendan bien tú y tu auditorio, a granel, y otras listas para envasar. Entonces, tienen que pasar también un Así es. proceso antes de ser aplicadas.
Fíjate qué situaciones y qué aspectos tan importantes y relevantes los que nos mencionas, porque, a ver, ahora estamos viendo ya este reporte en las distintas entidades de cómo comienza a fluir la vacunación, pero hay cuestiones que no se están considerando, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de aquellas comunidades lejanas en donde el frío está pegando, pero con bastantes ganas. A partir de hoy sentimos una disminución considerable en las temperaturas y que los adultos mayores tienen que estar ahí esperando, ¿no? Esperando su turno de vacunación. Estos factores que de pronto no se tienen en cuenta y no son sensibles a ellos. Fíjate que recientemente leía también en The Economist que se está calificando el hecho de que hoy dispongamos estas vacunas como un gran avance científico, ¿no? Hacían una valoración y decían que si no contáramos en este momento con la vacuna, tendríamos cerca ya de 150 millones de personas muertas por el COVID-19. Sin embargo, ¿cuánto tiempo nos va a tomar el poder acabar con este virus? Veíamos dentro de los testimonios que ahora nos comentaba Karina en el reporte que los adultos mayores ya se sienten más tranquilos. ¿No estamos también ante el riesgo de que comience a bajarse la guardia? Porque también hay algunos especialistas que dicen que la vacuna sin duda no va a evitar que en algún momento no te contagies. O sea, sí podría evitar el hecho de que te agraves y que no pierdas la vida, pero no es una barrera total en contra del virus o una inmunidad garantizada de que no te va a dar. Es correcto, Magda. Recordemos que este es un virus nuevo que llegó para quedarse. Cuando digo llegó para quedarse, ya está dentro de nuestra gama y nuestra carpeta de microorganismos que existen, patógenos, que nos pueden afectar. ¿Qué es lo que lo hizo y se convirtió en una pandemia? Justamente que fue novedoso, que no había una inmunidad en el huésped humano. Entonces, esto hizo que fuera mucho más contagioso. Pero llegó para quedarse, no se va a ir, no va a desaparecer. Eventualmente, conforme más personas estemos inmunizadas, obviamente la contagiosidad va a disminuir. Un ejemplo, por ejemplo, Magda, es el sarampión. El sarampión tiene una tasa de contagio, tiene un R0 de entre 9 y 10. Cuando es muy contagioso, pero si vacunas a las personas, evitas tener brotes, evitas tener este tipo de situaciones. Y lo mismo va a ocurrir en línea con el coronavirus, pero nos va a tomar un tiempo porque además, al ser un virus de carácter respiratorio, probablemente, estamos también aprendiendo eso, es que va a requerir inmunizaciones cada año, a lo mejor cada 2 años, dependiendo, por supuesto, de cómo se vaya comportando también el virus, porque recordemos, el virus es peligroso mientras tenga un huésped en donde se pueda replicar, multiplicar, ¿ok? Entonces, si nosotros nos inmunizamos, nos vacunamos, por supuesto, eso va a perder contagiosidad en el virus y va a tener menor impacto en la salud de las personas, pero va a seguir ahí. Aquellas personas que no se inmunicen o aquellas personas que en cierto tiempo ya no se hayan inmunizado, pues se pueden infectar y pueden nuevamente caer en esta gama tan amplia que tiene de manifestaciones clínicas. Ahora, sí es cierto que también vamos a ver muchos casos. Sí. Perdóname que te interrumpa ahí, doctora, porque eso me lleva también a preguntarte otro de los asuntos y de los aspectos fundamentales, ¿no? Se habla, por ejemplo, de un regreso a clases, de cuándo se podrían presentar los regresos a clases y demás. Vemos que ya han habido estados, como en el caso de Campeche, en donde han comenzado con la inoculación de cierto grupo, de cierta cantidad de maestros. Ahora la pretensión es también comenzar a hacer lo mismo en Chiapas, que en este momento está en semáforo en verde. Sin embargo, también queda ahí la duda, ¿no? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Cuándo se podrían inmunizar a los niños? ¿Ya hay vacunas que estén probadas también en los menores de edad o en los pequeños? Porque me queda claro que también pues la enfermedad les ha pegado a ellos, ¿no? Y aunque no ha sido un sector que se haya visto tan afectado como en el caso de las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas y demás, pues tampoco están exentos de poder padecer la enfermedad. Sin duda alguna. Parte de la polémica que hubo con el estado de Campeche y aquellos estados que iban en línea a hacer un semáforo verde era tenemos que respetar la estrategia de vacunación, sí, y hasta que tengamos un poquito más de estados en esa misma línea o en esa misma dirección, aunque no estén meramente ya en semáforo verde, entonces empezar a ampliar la estrategia como lo hizo Estados Unidos ya con los docentes. Sin embargo, ¿qué pasó? Empezaron a vacunar en el estado de Campeche y se convirtió a semáforo amarillo. Entonces, no es una garantía, Magda. No es una garantía. Lo que tenemos que hacer es, aún vacunados, se tienen que seguir guardando las estrategias de seguridad sanitaria como la sana distancia, el uso de cubrebocas, por favor. No es excepción si ya te dio COVID o si ya te vacunaron,
independientemente de la vacuna que recibiste, te tienes que seguir cuidando, tienes que seguir guardando esa distancia, tienes que seguirte protegiendo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está sucediendo realmente allá afuera con el virus. Y en los niños sí está prospectado que algunas de las vacunas Pfizer, por ejemplo, y AstraZeneca, probablemente también incluyan en los próximos estudios que duren quizá 18 meses a población menores de 18 años, Magda, precisamente por esto, porque también los afecta, a lo mejor no en una tasa de letalidad tan alta como la hemos visto en adultos, pero sí también los afecta y también los ha llevado al hospital. Bien, Andrea, te agradecemos mucho estos minutos de conversación. Mantengámonos al habla.